Sin Jesús, los cimientos mismos del cristianismo se derrumban. La figura central de la fe cristiana, el Hijo de Dios, es esencial para la existencia de la Iglesia y su mensaje. Sin esta figura, la narrativa de la salvación y la redención pierde su eje principal, dejando a millones sin la guía espiritual que ha moldeado sus vidas durante siglos. Sin el Hijo de Dios, no hay evangelio, no hay iglesia como la conocemos. La estructura misma de la religión se desmorona, dejando un vacío espiritual y cultural. Las catedrales, los monasterios y las obras de arte que han inspirado a generaciones no existirían, y con ellos, una parte significativa de nuestra herencia cultural se desvanecería. Roma, con su panteón de dioses, podría haber continuado su reinado. La influencia de sus deidades y emperadores habría persistido, moldeando el mundo de una manera completamente diferente. Los rituales, las festividades y las creencias romanas habrían seguido siendo el pilar de la vida cotidiana, afectando la moral y las leyes de la sociedad. La expansión del cristianismo que dio forma a la civilización occidental nunca ocurre. La arquitectura, el arte y la filosofía de Europa habrían seguido un camino distinto. Las universidades medievales fundadas bajo el auspicio de la Iglesia no existirían, y con ellas el conocimiento y la educación habrían tomado rutas diferentes. Piensen en las cruzadas, la Inquisición, la Reforma. Estos eventos que definieron épocas enteras no tendrían lugar en esta línea de tiempo alternativa. Las guerras santas, los juicios por herejía y los movimientos de reforma religiosa no habrían surgido, cambiando radicalmente el curso de la historia. Estos eventos fundamentales, para bien o para mal, están ausentes en esta línea de tiempo alternativa. La historia se reescribe sin estos capítulos cruciales. Las narrativas de poder, resistencia y cambio que conocemos serían completamente diferentes, y con ellas, nuestra comprensión del pasado. Imaginen una Europa no como un crisol de culturas cristianas, sino quizás como un continente fragmentado bajo el dominio del Imperio Romano o de una nueva potencia imprevista. La geopolítica sería irreconocible. Las fronteras, las alianzas y las rivalidades habrían tomado formas distintas, creando un mapa político que no se asemeja en nada al que conocemos hoy. ¿Habría esto conducido a más o menos conflictos? Las guerras y alianzas habrían sido diferentes, con consecuencias impredecibles. Las batallas por el poder, los territorios y las ideologías habrían seguido otros caminos, tal vez evitando algunos de los conflictos más devastadores de nuestra historia, o quizás creando otros nuevos. ¿Estaría el mundo más avanzado o rezagado? La ciencia, la tecnología y el progreso humano habrían tomado rutas distintas, afectando nuestro presente. Los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas podrían haber surgido en contextos diferentes, alterando el ritmo y la dirección del avance humano. Las repercusiones de este cambio afectan a todos los rincones de la historia. Cada aspecto de nuestra vida moderna podría ser diferente, desde la política hasta la cultura y la tecnología. La música, la literatura y las artes visuales habrían evolucionado de maneras inesperadas, reflejando un mundo sin la influencia del cristianismo. En última instancia, la historia que conocemos sería irreconocible, y con ella, nuestra identidad colectiva. La historia del cristianismo está entrelazada tanto con la oscuridad como con la luz. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos de gran bondad y también de terribles conflictos. A lo largo de los siglos, la religión ha sido una fuerza poderosa que ha moldeado el curso de la humanidad, para bien y para mal. Las cruzadas, un capítulo brutal impulsado por el fervor religioso, son un claro ejemplo de cómo la fe puede ser utilizada para justificar la violencia. Miles de personas murieron en nombre de la religión, y las cicatrices de esos conflictos aún se sienten hoy en día. Estos eventos podrían no haber ocurrido nunca sin el llamado a reclamar la Tierra Santa, un lugar sagrado para muchas religiones. Jerusalén en particular ha sido un punto focal de conflicto durante siglos, con diferentes grupos luchando por su control. Pero la ausencia de estos acontecimientos marcaría realmente el comienzo de un mundo más pacífico. ¿O simplemente habríamos encontrado otras razones para luchar? La naturaleza humana es compleja y a menudo busca motivos para la confrontación. La historia de la humanidad, incluso sin la influencia de la religión, está plagada de conflictos y violencia.
Las luchas de poder, las disputas territoriales y las diferencias culturales han sido constantes a lo largo de los tiempos. Y los enfrentamientos ideológicos siempre han formado parte de nuestra historia. Desde las primeras civilizaciones hasta el mundo moderno, la humanidad ha buscado razones para dividirse. Las guerras entre naciones, las revoluciones y las rebeliones son testimonio de nuestra inclinación hacia el conflicto. ¿Habría surgido otra religión o ideología para llenar el vacío, provocando potencialmente sus propias versiones de guerras santas? La historia sugiere que siempre encontramos algo por lo que luchar, ya sea una creencia, un territorio o una ideología. La naturaleza humana parece inclinarse hacia la creación de divisiones y conflictos, independientemente de la fe o la ideología. La búsqueda de poder y la necesidad de pertenencia a un grupo a menudo nos llevan a enfrentamientos. La cuestión de la paz en un mundo sin Jesús ahonda en las complejidades de la naturaleza humana. ¿Podríamos realmente haber alcanzado una paz duradera o simplemente habríamos encontrado nuevas razones para enfrentarnos? La respuesta no es sencilla y quizás nunca lo sea, pero es una reflexión que nos invita a considerar la verdadera esencia de nuestra humanidad y nuestra capacidad para coexistir en armonía. Nuestro calendario gira en torno al supuesto año del nacimiento de Jesús. Este evento ha sido un punto de referencia crucial para la civilización occidental. DC, después de Cristo, marca los años transcurridos desde su llegada. Este sistema ha sido adoptado globalmente, facilitando la sincronización de eventos históricos. AC, antes de Cristo, cuenta hacia atrás hasta este momento crucial. Sin embargo, ¿qué pasaría si este punto de referencia nunca hubiera existido? Pero en un mundo sin Jesús, este sistema de datación se derrumba. La estructura que conocemos se desmoronaría, dejando un vacío en nuestra comprensión del tiempo. ¿Seguiríamos otro calendario por completo, tal vez uno basado en el Imperio Romano o en otro acontecimiento significativo? Quizás el ascenso y caída de imperios o eventos naturales importantes. Imaginen la confusión, el potencial de malas interpretaciones históricas. Sin un marco común, cada cultura podría haber desarrollado su propia cronología. Los acontecimientos no se alinearían como los conocemos. Las guerras, los descubrimientos y las revoluciones podrían parecer desconectados y desordenados. Nuestra percepción del tiempo, de nuestro lugar en la historia, sería fundamentalmente diferente. La continuidad histórica que damos por sentada se vería interrumpida. Un mundo sin Jesús es un mundo desincronizado con el que conocemos. Sin un punto de referencia común, cada civilización podría haber desarrollado su propio sistema de datación, creando un mosaico de cronologías. Este mosaico sería complejo y difícil de descifrar. La historia, tal como la entendemos, se fragmentaría en múltiples narrativas, cada una con su propia lógica y contexto. La coherencia que tenemos hoy se perdería. La coherencia histórica se perdería, y nuestra comprensión del pasado sería mucho más compleja y matizada. Cada cultura contaría su propia versión de los eventos, creando una red intrincada de historias. En última instancia, un mundo sin un calendario unificado sería un mundo de historias divergentes, cada una contando una versión diferente de nuestro viaje a través del tiempo. Esta diversidad podría enriquecer nuestra comprensión, pero también complicaría la búsqueda de una verdad común. El corazón humano anhela el significado, algo que vaya más allá del mundo tangible. En un mundo sin Jesús, ¿encontraría la fe una salida diferente? ¿Florecerían otras religiones en su ausencia? O tal vez las antiguas creencias politeístas experimentarían un resurgimiento y la gente encontraría consuelo en la adoración de múltiples deidades. ¿Moldearían estas religiones alternativas las sociedades y culturas de manera diferente? ¿Conducirían sus códigos morales y enseñanzas a la humanidad por caminos diferentes? La ausencia de Jesús no borraría la necesidad humana de creer en algo más grande.